Esto está generando también aumentos en personas que ya no pueden comprar lo que compraban antes, que bajan su calidad alimentaria, que bajan la calidad de los productos o que de plano los dejan de comprar. Si comprabas un kilo de jamón, ahora compras 800 gramos o 700. Si comprabas jamón y queso, a lo mejor ahora escoges entre jamón y queso, uno u otro, o menos. De verdad está generando problemas en las partes más marginadas particularmente. Por eso, pues está interesante el dato que se está planteando desde Coneval, porque no solamente es el tema inflacionario, eso ya lo veremos más adelante, ya veremos cuáles son las reacciones de ese tema, ya veremos cuáles son las consecuencias, si hay o no un aumento, se mide pues obviamente después de un buen tiempo. Pero en el caso de la pandemia, por ejemplo, en el asunto de lo que ha estado ocurriendo con varios de estos temas, pues la pobreza aumentó 3.8 millones. Tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho a John Scott Andretta, investigador académico del Coneval, pues para revelarnos un poco estos datos. La pobreza aumenta 3.3% en México. ¿En qué años? ¿Cómo se midió esto? Gracias, John Scott, por tomarnos la comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, en efecto, Coneval presentó ayer un informe de evaluación de la política de desarrollo social, un informe que presentamos cada 2 años y que resume no nada más la evolución de la pobreza en general, como acabas de mencionar, el aumento, esto es entre 2018 y 2020 en particular, la pobreza nacional y la pobreza estatal y por grupos, sino que también se presenta un análisis de la política social que se ha implementado en la época y obviamente el énfasis en este reporte que cubre este periodo 2018-2020 en términos de pobreza, pues es el tema de COVID, que pegó en forma pues muy fuerte, no nada más al ingreso, sino otras dimensiones como la salud, la seguridad social, la alimentación, etcétera. El informe también tiene datos más recientes, que es relevante a lo que acabamos de comentar sobre la inflación, que es la pobreza laboral. La pobreza laboral lo que mide es la población que no puede comprar una canasta básica alimentaria con su ingreso puramente laboral. Y esa sí la podemos medir cada trimestre. La última medición que tenemos es del tercer trimestre del 2022. Y esa muestra, en efecto, pues primero una recuperación respecto a los niveles que teníamos en 2021, pero básicamente nos hemos quedado estancados en cerca del 40% de la población en esa situación, pues con razones que acabas de mencionar, ¿no? La inflación alimentaria en particular ha sido mucho más alta que la inflación general, que ha sido muy, muy alta en términos históricos, ¿no? Oye, dime, estos son los dos primeros años, podríamos decirlo, no lo quiero politizar, no es esta mi intención, pero sí también hay que ver este contexto. Son los dos primeros años que están en el gobierno de López Obrador, o sea, como que estos dos primeros años de la 4T, más o menos, porque López Obrador entra finales del 2018. ¿Cómo se miden el tema de los beneficios o no, por ejemplo, de programas sociales? ¿Está presente esto? Sí, claro, hay un análisis pues muy detallado de las políticas que ha implementado la administración actual, en particular el efecto o la importancia de la política de salario mínimo. Esa, por cierto, explica por qué esa ha logrado mantener la pobreza laboral a niveles, mantenerla estable, inclusive se ha reducido a principios del año gracias a esa política a pesar de la inflación, ¿no? Y también pues analizamos los programas prioritarios y hacemos un análisis en esta ocasión bastante interesante de la distribución de los programas. ¿No? ¿Cómo varía la participación a lo largo de la distribución del ingreso? Es decir, ¿quién se ha beneficiado más de los nuevos programas? Los más pobres, los grupos de ingresos medios, etcétera. Y lo que encontramos es que a pesar de que se han fortalecido muchísimo las transferencias, básicamente casi se ha duplicado el presupuesto de transferencias directas monetarias, estas han perdido progresividad, es decir, por diseño, porque se enfatiza en transferencias universales y se eliminaron algunas de las focalizadas
mayores, ¿no? Como era Prospera, eso ha generado una participación menor en los grupos de menores ingresos y mayor en los grupos de mayores o de ingresos medios, ¿no? Es decir, se ha perdido progresividad. Ujú. Siguen siendo muy progresivas, pero menos de lo que eran en el pasado. A ver, ¿cómo podríamos entender un poco más este asunto de la progresividad? Porque el dato creo que es muy relevante. ¿Está llegando menos lana a sectores que la necesitarían más y más lana a sectores que lo necesitarían un poco menos? Entendí un poco así. ¿Cómo es, John? Así es. Lo que es claro, la participación relativa, es decir, si antes, para darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer decil es el 10% más pobre de la población. En 2018, 65% de sus ingresos eran transferencias monetarias federales. En 2020 pasó de 65 a 52%. En cambio, por ejemplo, el decil 9 es el 9%, el último 90%, digamos, sí, hasta arriba de la distribución, pasó de 3% a 10%, es decir, triplicó su participación. Sigue siendo el caso, evidentemente, que estas transferencias son progresivas, es decir, obviamente reciben mucho más como porcentaje de su ingreso, en términos absolutos, los más pobres, pero reciben menos de lo que recibían en el pasado en términos relativos. Ya, esto es muy interesante para tomar el ejemplo ahí, y quien esté interesado lo puede ver en el estudio, en la página del Coneval, Claro, que es más fácil verlo con las gráficas y todo este asunto. Exacto, es muchísima información. Por ejemplo, esto que acabo de mencionar está en la gráfica 61. Es que está muy interesante. Y ahí yo quisiera, digo, en una prox, no necesariamente si está así el número exacto, pero en una prox, los deciles, para que lo entendamos, corrígeme por favor si me equivoco, John, pero entiendo, vamos midiendo ahí los niveles de ingreso que tiene una familia mexicana, un mexicano en particular. Este decil, que es el decil más pobre, el decil que tú me dices está recibiendo menos recursos de lo que recibía, por ejemplo, en 2018. ¿Cuánto gana una familia más o menos en este decil o un mexicano en este decil? Pues no tengo en este momento no tengo la cifra exacta. Sí, una prox. Pero para darte una idea de la diferencia, ¿no? Del ingreso en México, de todo el ingreso que se genera en el país, el decil más pobre obtiene el 1%. Mientras que el decil más rico, el 10% más rico, obtiene el 40%. Más o menos, esa es la brecha de 1 a 40, ¿no? Esa es la brecha distributiva. Entonces, pues eso te indica que el decil más pobre es muy, muy pobre en México. ¿Por qué? Obviamente está en condiciones de extrema pobreza, no puede comprar su canasta alimentaria. Pensando que la canasta alimentaria cuesta 2,000 pesos, estoy redondeando, sé que es un poquito menos, 1,800, algo así. Estamos hablando de gente que tiene menos de 2,000 pesos al mes. Exacto, y esa gente en particular, esa población particularmente es mayor como proporción de la población de zonas rurales que en zonas urbanas, aunque es mayor en términos absolutos, porque pues, hay más gente en zonas urbanas, es mayor en términos absolutos en población urbana, ¿no? Ellos están recibiendo un poco menos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Y por qué los otros están recibiendo un poco más? ¿Por el tipo de programas sociales? Exactamente, porque hubo un cambio de modelo. Básicamente, el programa principal por mucho de transferencias actualmente, como sabes, es el programa Adultos Mayores. Este programa ha crecido en cobertura y en montos, los programas de becas, etcétera. Y la gran mayoría de estos programas son programas diseñados con programas universales. Entonces, eso quiere decir por diseño que llegan por igual a lo largo de toda la población. Ahora, eso no es un problema, yo creo que es muy válido tener programas universales. Lo que sí implica esto es que si tú quieres mantener con programas universales el mismo nivel de protección que tenías para los más pobres, pues el aumento de esos programas tiene que ser suficiente para compensar la pérdida de participación. Y hay otro fenómeno bien importante, que muchas veces la población más pobre es la más difícil, no puedes llegar tan fácil a la población más pobre, tienes que hacer un esfuerzo extra en la administración pública federal y local para identificarlos, para llegar a localidades mucho más apartadas. Entonces, por eso muchas veces, aún en el caso de programas universales,
la cobertura en la población más pobre puede ser menor. Este asunto termina al final por darnos un aumento de 3.3% de la pobreza en México. También entiendo que la pobreza se mide de maneras distintas. Ya nos explicabas, Claro. la pobreza alimentaria, que es esta pobreza de no me alcanza para comer, la pobreza laboral, etcétera. ¿Cómo distribuimos este 3.3% en cantidad de personas, John? Sí, bueno, primero importante explicar que ese aumento lo que refleja es no nada más el ingreso, sino dimensiones no monetarias. En particular, la dimensión que más subió en este periodo fue la carencia por servicios de salud, de acceso a servicios de salud. Ahí hubo un cambio, un deterioro bien importante por varias razones. Una obvia es por COVID. Muchas de las clínicas y facilidades se dedicaron a COVID, entonces el acceso para otras condiciones se deterioró. Otra es que hubo un cambio de modelo también ahí, y se tardó en consolidarse, no se ha consolidado actualmente todavía, de hecho. Entonces hubo un cambio del Seguro Popular al INSABI y al IMSS Bienestar. Y bueno, todas estas cosas hicieron que esa carencia en particular aumentara en forma muy importante. Entonces, esa es una de las explicaciones principales, además de, obviamente, el deterioro del ingreso, ¿no? Te aprecio que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS y seguimos al habla si nos permites. Vamos a analizarlo y a poderlo ver y compartir. Es muy interesante. De pronto sí puede sonar así medio abstruso, medio complejo, pero llama la atención. O sea, las gráficas te van dando muchas cosas. Vale la pena poderlo consultar en la página del Coneval y entenderlo, porque tú lo sabes mejor que yo, John Scott Andretta. Es un México, es un mundo hoy día muy polarizante, muy polarizado, y pues no tiene que ver ni que le van a los chairos o a los fifís, ni que son pro o contra López Obrador. Es un asunto que mide con datos precisos, concisos, pues cómo está el tema de la pobreza, y por desgracia ha aumentado. Está 2020, se presenta estos estudios cada 2 años. No sé cómo vaya a estar el siguiente, porque el siguiente es todavía peor, ¿no? Es del 20 al 22, ahí sí fue la parte más dura de la pandemia. Así es, esa medición la vamos a presentar a mediados de este año, cuando van a estar esos datos disponibles. Okay. Pero ya tenemos datos pues hasta del 2022 para la pobreza laboral. Esos también los pueden revisar en el documento. En efecto, es un documento muy detallado, muy complejo, entonces sí yo animaría al público a entrar. Muy difícil de resumir en una entrevista breve o en un comunicado de prensa, ¿no? Vale la pena verlo en detalle, sí. No, y vale la pena verlo ahí en detalle y entender que no es político, o sea, es un asunto que se mide. Y además, muchos de los problemas son problemas históricos, que México acarrea pues desde todo el siglo XX. Entonces, no es una evaluación de una administración, es un análisis de la evolución reciente de los niveles de vida de la población más vulnerable en México. Gracias, es John Scott Andretta de El Coneval. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. Son números, simplemente son números. A ver, creo que queda muy claro esto. ¿Hay más programas sociales? Sí. ¿Estos programas sociales son universales? Sí. ¿Recibes la beca? Y qué padre que recibas la beca. Está bien. Pero el tema es que está llegando menos programa social a las partes que necesitan más el programa social, a las partes más pobres. Y ese dato, a mí en lo particular, me parece muy revelador de este informe. Llega, y a ver, no estamos en jauja, ¿no? O sea, no somos Suiza, lo entiendo. Porque una familia que tiene un ingreso, no sé, de 7,000, 8,000, 10,000 pesos, dice, oye, me ayuda muchísimo el programa que me está mandando con las becas, ¿por qué me lo quieren quitar? Antes no me lo daban. Sí, claro que ayuda. Pero esa familia que gana 10,000 pesos, y es muy poco, lo entiendo, pero esta familia que gana 10,000 pesos, pues tiene este apoyo, y ahora la familia que gana menos de 1,500 pesos, que es una parte importante de la población, que es una parte muy marginada, muy fregada, muy dura, famélica en algún momento, pues ya no recibe lo que recibía antes. Ese dato a mí me parece muy revelador. Ahora, ya aquí sí vienen las lecturas políticas.
Es que es electorero, es que es clientelar. Ah, bueno, cada quien. No, es que estamos distribuyendo bien el ingreso. Los recursos que antes no llegaban, ahora sí le llegan a la mayoría. Bueno, ahí sí ya viene el ruido, el lodazal político. Ay, pero el dato, el numerito en particular me parece muy, muy revelador. El decil, ¿qué quiere decir este? O sea, la parte más fregada del país, la parte más marginada. En el 2018, el 67% de sus ingresos era por programas sociales. Ese mismo decil, esa misma parte de la población ahora tiene 57% de los ingresos. O sea, bajó. Y se subió. No el ingreso en estas partes son las más afectadas. Se subió en otros deciles de población. Que también son, todos pueden requerir ayuda en algún momento, ¿no? Pero que se han beneficiado de programas universales, por ejemplo, adultos mayores, que sea parejo, o las becas, que le digo que también sean parejo. Antes no lo tenía, pues no, antes no lo tenías. ¿Me ayuda a tenerlo? Sí, claro, por supuesto. Pero se dejó de repartir a las partes realmente más afectadas. Échele un ojo al estudio del Coneval. Creo que hay algunos datos que van a generar mucha controversia. Estaremos atentos.